hermanos, el Señor los bendiga grandemente en esta noche de viernes de estudio bíblico, continuando con la serie de la guía de estudios de Apocalipsis, dando gracias al Padre en el nombre de Jesús, como siempre, la oportunidad que vez tras vez nos da de poder llegar a ustedes con esta serie de estudios. Amén. Y esta noche nos vamos allá a referir al Apocalipsis capítulo 14. Pero vamos a entregar todo esto, como siempre, al Padre en el nombre de Jesús. Padre amado, bendito Dios, gracias te damos una vez más la oportunidad de llegar a mis amados, a los hermanos, a tus hijos, a tus hijas, Señor, con esta guía de estudios de Apocalipsis. Y en esta oportunidad, en esta noche, Señor amado, el capítulo 14 de este precioso libro de Apocalipsis, Señor. Gracias, Padre. Tú lo permites, Señor, tú lo haces, y toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor amado. Gracias te damos por ello. Gracias, Rey amado, precioso Señor. A ti la gloria, a ti la honra, a ti el poder y la alabanza por siempre y para siempre. Gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios. Bien, amados, entonces esta noche nos vamos a referir a Apocalipsis capítulo 14. Amén. Se trata de, como vemos, el cántico de los 144,000 sellados. 144,000 sellados. Amén. Apocalipsis capítulo 14. Amén. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Es el versículo 1 del capítulo 14 de Apocalipsis. Amén. Gloria a Dios. Aparecen los 144,000 judíos mesiánicos arrebatados al tercer cielo luego de cumplir su ministerio en la tierra. Lo habíamos visto en Apocalipsis capítulo 7, si quieres lo puedes revisar, donde los 144,000 son sellados para su ministerio en la tierra en esos días tan tremendos de la gran tribulación. Amén. Gloria a Dios. Sión es una de las colinas sobre las cuales se levanta la ciudad de Jerusalén. En ella se encontraba una fortaleza jebusea en el tiempo del rey David, la misma que conquistó y le puso el nombre de Ciudad de David. Amén. Aunque el primer templo judío fue construido sobre el monte Moriah, bajo el reinado de Salomón, frecuentemente se relaciona Sión con el templo. En un sentido literal, Sión se usa frecuentemente para designar al conjunto de la ciudad de Jerusalén, hoy la capital de la nación de Israel. ¿Ven? Bien. Segunda de Reyes 19:21. Puedes anotar y como siempre aconsejo a los hermanos que puedan tener una libreta a disposición para ir anotando los versículos y subrayando también en la Biblia. Amén. Segunda de Reyes 19:21. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. Amén. En el libro de Salmos 133:3, ¿qué dice? Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. En Isaías 60:14, ¿qué dice? Vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían. Te llamarán ciudad de Jehová, ciudad del Santo de Israel. Amén. Gloria a Dios. En un sentido espiritual, como también profético, Sión se conoce a la Jerusalén celestial, o la nueva Jerusalén, o también la Jerusalén de arriba.
son los términos que la palabra profética utiliza para referirse a la Jerusalén celestial. Amén. Hebreos 12:22, ¿qué dice? Anota, subraya. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, subraya esta parte, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Qué significa esto, amados? Que una es la Jerusalén terrenal y otra es la Jerusalén celestial, la que se encuentra en el tercer cielo. ¿Ven? Apocalipsis 14:1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Estamos en Apocalipsis 14, precisamente en el versículo 1. Amén. Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Amén. Se está refiriendo a los 144,000. Amén. Como dice más adelante, como sonido de un gran trueno. Versículo 1. Por esta palabra discernimos la extraordinaria alabanza celestial que se ministra en la presencia del Señor y que sobrepasa todo entendimiento, definitivamente. Una bendición. Amén. Es un gozo extraordinario que experimentarán los 144,000 judíos mesiánicos, siervos de Dios, al estar en la presencia del Señor. No olvidemos que judíos mesiánicos, y lo compartimos en alguna oportunidad, son aquellos judíos que han confesado a Jesucristo como Señor y Salvador y que forman también parte del pueblo de Dios. Dice que son los mismos que llevarán el evangelio de salvación a judíos. Antes vemos en el cuadrito anterior, dice, son los mismos, ¿no? Es un gozo extraordinario, ¿verdad? Hay un minutito, son los mismos que llevarán el evangelio de salvación a judíos extendidos en toda la tierra. La palabra profética nos dice que serán, ¿qué? Redimidos o rescatados, también es el término, por el Señor. Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos más adelante. Y cantaban un cántico nuevo. Nadie podía aprender el cántico sino aquellos redimidos de entre la tierra. Versículo 3. En su gozo por haber salido de la gran tribulación y terminado su ministerio, se les dará un cántico nuevo que solo ellos conocen. Qué tremendo, qué maravilloso. Amén. Nadie, ni siquiera los seres angelicales de alto rango, ni las criaturas celestiales como los 4 seres vivientes, podrán aprender. Denota que el Señor recompensa a sus siervos con algo exclusivo para ellos. Fueron redimidos, rescatados de entre los de la tierra. Al concluir, dice su ministerio, en la presencia del Señor se encontrarán. Amén. Gloria a Dios. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Versículo 4 de Apocalipsis capítulo 14. Amén. No se contaminaron con mujeres, son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Por este pasaje vemos que estos 144,000 judíos mesiánicos llevarán su ministerio en la tierra en santidad radical y compromiso total con el Señor. Va a ser algo realmente tremendo, como servirán con fidelidad al Señor. Amén. Cuando se menciona que son vírgenes, en un sentido espiritual, no es necesariamente porque tengan que mantenerse sin casar o ser solteros, sino que discernimos que el no contaminarse con mujeres se refiere a que se cuidarán
de no caer en pecados de inmoralidad como fornicación, impureza sexual, lascivia, adulterio, etc. Amén. Gloria a Dios. El apóstol Pablo utiliza el término virgen en un sentido espiritual de fidelidad, santidad y consagración al Señor. Esos son los aspectos que denotan cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla acerca de esto. ¿Dónde lo vemos? Amén. Vamos. Segunda de Corintios 11:2, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, subraya esta parte, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén. Entonces se trata justamente de esos aspectos importantes. Estos judíos mesiánicos son considerados primicias o primeros frutos, en sentido de que representan al conjunto de su pueblo Israel, que será salvo y entrarán al reino mesiánico del Señor. Denota que les seguirán otros que posteriormente serán redimidos como resultado de su efectivo ministerio durante la gran tribulación. Amén. Versículo 6 ya del capítulo 14 de Apocalipsis. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Estamos precisamente ya en el versículo 8 de Apocalipsis. Amén. Dice más adelante que tenía el evangelio eterno. Amén. Tenía el evangelio eterno para predicarlo. Estamos en el versículo 6, ¿verdad? De Apocalipsis capítulo 14. Este pasaje nos muestra en forma muy clara que el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo será predicado en el tiempo de la gran tribulación, aún por los ángeles, al mundo entero y a modo de final advertencia. Es un llamado último a temer a Dios, a darle gloria y adorar al Dios Todopoderoso en vez de hacerlo a la bestia o al anticristo. ¿Ven? Evangelio. ¿Qué entendemos el término evangelio? Deriva del griego que significa buenas nuevas o gratas noticias. El evangelio no se limita al Nuevo Testamento. Alguna vez se pensó que el evangelio solamente empieza en el Nuevo Testamento. No, más propiamente a los 4 primeros libros, sino que ya en el huerto de Edén, el Señor dio a los primeros seres humanos, luego de su caída, la promesa de la llegada del Salvador, el que vendría de la simiente de la mujer. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde está eso? Vamos a ver, amén. Génesis capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es la primera promesa que encontramos en la Biblia. Amén. Génesis 3:15. Gloria al nombre del Señor. La simiente santa siguió a través de los siglos hasta la llegada del Mesías Jesucristo. Ahí se cumplió a plenitud la simiente santa. Amén. La palabra de Dios revela varios términos con relación al evangelio, que el Señor guió a sus siervos por el Espíritu Santo para que lo escribiesen. Amén. El evangelio del reino, por ejemplo, la misma que fue anunciada previamente en el Antiguo Testamento y proclamada por el Señor Jesucristo en su venida a la tierra. Primero fue anunciada a Israel, pero luego de su rechazo se hizo extensiva al pueblo gentil o no judío. Amén. El evangelio del reino. Juan 1:11, ¿qué dice la palabra de Dios? A lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Ha sido terrible cuando el Señor vino
y no fue recibido por su pueblo. Amén. Gloria a Dios. El evangelio de la gracia se dirigió a los gentiles, no judíos, a través de los fieles discípulos del Señor, anunciándoles la salvación por gracia o ese favor inmerecido del Señor. Es el evangelio que vivimos hoy. Amén. Hechos 20:24. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, dice Pablo, para mí mismo, con tal que acabe mi carrera gozoso, el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Qué maravilla, gloria a Dios. Evangelio de la gloria de Jesucristo, revelado al apóstol Pablo y compartido en su carta a los Corintios. El evangelio de la gloria de Jesucristo. Evangelio eterno que se proclamará a los gentiles en el tiempo de la gran tribulación. Es precisamente el pleno cumplimiento de la promesa que se hizo al principio de los siglos al primer hombre, que de la simiente de la mujer vendría aquel que pisaría la cabeza de la serpiente Satanás. Esto es lo que aconteció hace 2000 años cuando nuestro amado Rey Jesucristo venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Amén. Gloria a Dios. Ha caído la gran ciudad, Babilonia. Su nombre deriva de Babel, que simboliza la falsa religión, la hechicería, el origen de la astrología, en general de la rebelión contra Dios. En el contexto de la palabra profética aparece la revelación de Babilonia espiritual con características religiosas y también políticas. ¿Ven? Vamos ya más adelante, hermanos. Y al tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Hemos visto los versículos del 9 al 11 de Apocalipsis capítulo 14. Amén. Cuando dice reciben la marca en su frente, su mano, serán atormentados con fuego y azufre, no tiene reposo ni nadie que reciba la marca, se está refiriendo a los que adoran a la bestia y reciben su marca. Sellarán para siempre su destino, ya que sufrirán los severos juicios divinos y serán atormentados eternamente. Qué terrible. Amén. Esta solemne advertencia que encontramos en la palabra se dirige tanto a judíos como a no judíos que estén pasando la gran tribulación. Serán presionados por todos los medios a negar su fe y a guardar el testimonio de Jesucristo y la palabra de Dios, y muchos, por negarse a dejarse marcar, deberán enfrentar el martirio. Amén. Aquí está la paciencia, precisamente en el versículo 12 y 13 encontramos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu Santo, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Versículos 12 y 13 de Apocalipsis capítulo 14. Aquí está la paciencia de los santos, dice el versículo 12. Un requisito fundamental para perseverar en la fe del Señor Jesucristo en ese tiempo terrible de la gran tribulación, terrible persecución y maldad, será la paciencia. En todo tiempo, sin embargo, el Señor demanda de su iglesia este fruto del Espíritu Santo, que lo encontramos en la lista de Gálatas 5, 22 al 25. ¿Ven? El versículo 13 de Apocalipsis 14, ¿qué dice? Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Definitivamente para aquellos que mantengan su fe,
pese a la persecución, y permanezcan firmes en el Señor. Cuando les llegue la muerte, encontrarán que esta es una verdadera ganancia. Amén. La palabra profética los considera bienaventurados, ya que mueren en el Señor. En estos terribles días de persecución, muchos llegarán a ser decapitados por guardar el testimonio de Jesucristo y la palabra de Dios. Amén. Demos gracias a Dios que a través de la palabra profética nos permite ser advertidos a tiempo sobre los terribles juicios por venir, y de todo corazón podamos todos los días estar preparados para participar del rapto de la iglesia y ser ¿qué? Librados de tan terrible tiempo. Gloria a Dios. La palabra profética señala que aquellos que sobrevivan los juicios de la gran tribulación y se hayan mantenido fieles al Señor y su palabra son considerados como escogidos de Dios, y por ello heredarán el reino del milenio o reino milenial. Amén. Gloria a Dios. Antes de instaurarse el reino mesiánico de 1000 años, habrá un juicio a las naciones que será presidido por el Señor Jesucristo en su venida con su iglesia para juzgar a los sobrevivientes de la gran tribulación. Amén. En este juicio las ovejas, que son los escogidos salvos, serán separados de los cabritos, que son aquellos que se mantuvieron en su rebeldía contra Dios y no tuvieron ninguna compasión con los judíos perseguidos. Habrá una separación, precisamente lo que menciona la palabra de Dios. Amén. El Señor Jesucristo considerará ovejas aquellos que tuvieron especial compasión con los judíos, considerados por Él como sus hermanos más pequeños. Amén. Versículos 14 al 16. Miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Del templo salía otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Ya estamos en los versículos 14 al 16 de Apocalipsis 14. Tremendo este pasaje, hermanos, por favor, pongan atención. En la mano dice una hoz aguda. Llega el momento de la consumación de los juicios de Dios sobre una humanidad perdida en delitos y pecados, que se representa como la mies que está madura, en un sentido madura de pecado. Por eso dice en la mano una hoz aguda. Amén. Joel 3:13 nos habla al respecto. En el Antiguo Testamento el profeta Joel ya profetizó: echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Y hoy encontramos esto, ¿verdad? En el diario vivir, que la maldad se incrementa y se suma día a día. Amén. Clamando a gran voz al que está sentado sobre la nube. Esta voz que sale del templo en el tercer cielo se asemeja al clamor de los mártires bajo el altar, que están pidiendo una justa venganza. Eso lo estudiamos en anteriores capítulos. Amén. Gloria a Dios. Es necesario considerar que tanto la siega como la vendimia no son hechos separados, sino que se trata de uno solo. La hoz para proceder a cortar y vendimiar para recoger lo cortado. Por eso en la Biblia Nueva Versión Internacional encontramos que traduce de la siguiente manera este pasaje, y vamos a ver a continuación. Amén. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una voz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos
por 1,600 estadios. Estamos en los versículos 17 al 20 de Apocalipsis capítulo 14. ¿Ven? Se revela el juicio divino en lo que se llama la batalla de Armagedón. La batalla de Armagedón. Tremendo momento al final de la gran tribulación, del cumplimiento de los últimos 7 años de esta era. Amén. Gloria a Dios. Teniendo también una hoz aguda, mete tu hoz y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. En los tiempos bíblicos, las uvas se ponían en enormes cubas o recipientes de madera cerrados en los dos extremos, llamadas lagares, y se las pisoteaba para sacar jugo de uva y luego proceder a la elaboración del vino. En el Antiguo Testamento, pisar las uvas era una figura profética que como metáfora representa la ejecución de la ira divina sobre los impíos. ¿Ven? Salió sangre hasta los frenos de los caballos. Cuando el Señor venga con su amada iglesia, a los llamados y elegidos y fieles, una vez transcurrida la gran tribulación o los últimos 7 años de esta era, juzgará a las naciones rebeldes que serán reunidas en el valle de Megido, que es el nombre geográfico del valle de Armagedón. Amén. Situado al norte central de la tierra de Israel, en ese lugar el Señor enfrentará y juzgará a las naciones rebeldes encabezadas por la bestia que pelearán contra él. Esta conflagración abarcará un territorio de 1,600 estadios o 300 kilómetros. La palabra profética asegura que el Cordero los vencerá. Gloria a Dios. Amén. Apocalipsis 16:16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Es un lugar que se encuentra en Israel en este momento. Es un valle enorme que uno puede visitar. Amén. Gloria a Dios. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Gloria al nombre del Señor. De esta manera hemos concluido con el capítulo 14 de Apocalipsis, y no olvidando los versículos que vez tras vez les pido que siempre lo tomen en cuenta y lo mediten. Salmo 90:17. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Esta petición la hacemos en el nombre de nuestro amado Rey Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Otro pasaje que no es menos importante se encuentra en Mateo 24, 45, 46. ¿Quién es? La pregunta del Señor hace: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento al tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Amén. Y un último pasaje, hermanos, por favor, que es precisamente lo que el Señor manda y aconseja que hagamos siempre, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. ¿Cuál es su consejo y mandato? Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Gloria al nombre del Señor. Realmente un gozo haber podido compartir con todos ustedes este tiempo, pidiendo al Padre siempre que todo ese material y estas guías de estudio de Apocalipsis puedan llegar en su voluntad y en su amor a ser edificación de su iglesia, de su pueblo. Es el anhelo en nuestros corazones de aquellos que participamos, y bendigo la vida de todos aquellos amados que de alguna manera participan en la elaboración de esta grabación, porque somos todo un equipo que el Señor en su misericordia y en su amor utiliza. Gracias damos al Padre en el nombre de Jesús por cada vida que está en sintonía y por todos aquellos que lleguen a recibir este material.
El Señor los bendiga grandemente.